Bueno, seguimos analizando las reacciones a este sexto cambio de gabinete del gobierno. Queremos hablar de este y también de otros temas. Vamos a tomar contacto con el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat. Señora Aninat, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Señora Aninat, ¿es Rodrigo Valdés el gran ganador de todo este puzzle político que se produjo con lo que vimos del aumento del reajuste del sector público y este cambio de gabinete? Bueno, yo creo que en el actual gobierno, con el continuismo que tiene y dado los problemas del país, no hubo ningún ganador. Hubo una menos mala solución, así lo catalogo yo. Abordaron los principales problemas que tiene el país. ¿Qué hubiera esperado usted de este cambio? Bueno, el cambio de gabinete, yo creo que la mayoría de los ciudadanos esperaban como mínimo, como piso, un discurso más de hoja de ruta, más de sentido, hacia dónde vamos como gobierno, como nueva mayoría, como política, como país. Y la presidenta se dirigió a sus ministros salientes y ministros entrantes casi como un director de una empresa o de una organización, dando frases bellas, pero de buenas palabras. Y luego los cambios fueron mínimos, todos muy respetables, por cierto, las figuras que entran son destacadas, honorables, pero es más de lo mismo. No se ve un cambio de énfasis, un cambio de priorización y mejores acciones. ¿Es la señal que querría dar la presidenta Bachelet? Bueno, pruebe que en lo sentimental uno nunca sabe. Allá ella, en lo sentimental, haya una pequeña vuelta de rostro hacia el otro lado para un poco reclamar por el maltrato que sus propios partidos le dieron en los dos últimos proyectos de ley importantes, la ley Express y ahora estos 2 o 3 casi rechazos de la ley de reajuste del sector público. Entonces también ella tiene derecho, ha querido tal vez marcar un poco de distancia ya que no ha habido lealtad. Ahora, a su juicio, ella, luego de las elecciones municipales y la pérdida que obtuvo el gobierno en estas elecciones, ella dijo que iba a leer lo que había dicho la ciudadanía a través de esta elección. ¿Usted cree que ella supo leer lo que dijo la ciudadanía? Parece que estamos leyendo libros distintos. Uno lo leemos en castellano, a lo mejor ella en inglés o en otro idioma, porque yo creo que la interpretación que hay que sacar para mí, como ciudadano simple, son 3. Primero, una derrota importante en las alcaldías a manos de la oposición, Chile Vamos, y pierde la nueva mayoría. Segundo, un gran ausentismo que arroja muchas dudas sobre el interés en participar en política, dada la calidad de la política y la conducción que hay de una gran mayoría de los ciudadanos, 65%. Y tercero, sí, podemos quedar algo satisfechos, yo no, de que en términos de número físico de votos, de una minoría que votó, la nueva mayoría, sucesora de la concertación, todavía está arriba. Pero son mensajes que no se interpretan como los cambios que hemos visto ahora con este gabinete o el decir que solo falta más perfección en lo que se hace y más comunicación. Aquí falta mucho más que eso, faltaría gran política a mi juicio. Ahora, ninguno de los presidentes de partido, la presidenta de la Democracia Cristiana, evitó hacer una crítica o una evaluación del contenido de este cambio de gabinete. ¿Qué le parece la señal que se le dio a los partidos que sistemáticamente venían pidiendo un cambio en el equipo político, pensando sobre todo en los ministros Eizaguirre, algunos también pensaban en el ministro Valdés? Bueno, a mí en lo personal, como soy economista, me costaría mucho calificar a 2 colegas, estén bien o mal. Pero lo que sí creo que esto viene de más arriba y de más profundo. Hay una coalición que se debilita por minutos, por día, que subsiste porque quedan 14 meses nomás. No hay un proyecto alternativo claro para esa coalición. Yo soy más concertacionista que nueva mayoría, debo confesarlo. Y tampoco hay una conducción clara de la presidenta. Le voy a dar un ejemplo.
la respeto mucho, la admiro, sé por lo que haya pasado, es muy difícil, pero aún así me cabe decir de que ella no ha querido tomar en sus propias manos, como jefa de gobierno y jefa del Estado, la conducción de algunos proyectos importantes que apuntan a necesidades reales de la ciudadanía. Lo hace extraordinariamente bien en sus viajes en el exterior, yo creo que en la PEC se va a lucir de nuevo, pero la ciudadanía espera hoy día cosas concretas en el plano económico y social, y ahí ella en estos momentos está como rehuyendo el toro, como quien dice. Para poner un ejemplo, hubo hace poco tiempo atrás, un par de meses, algún atisbo de posibilidades de acuerdo para legislar desde ya una reforma al sistema de pensiones, dado lo bajísimas que son el monto de las jubilaciones en el grueso del país. Y hubo un gesto interesante de la presidenta del gobierno de invitar a la oposición y a la nueva mayoría a dialogar concretamente sobre este punto. Pero luego esa conducción se esfumó, se diluyó, ya no sé en qué secretaría está, y por lo tanto vamos a perder tal vez un año en lograr soluciones para la gente, para los más viejitos. ¿Cuáles para usted deberían ser las prioridades legislativas de lo que queda de gobierno, señora Ninat? Bueno, claramente una, y casi exclusiva, dada la falta de votos que está ocurriendo, dado el desorden extremo en las bancadas de diputados, impresionante, y dado también mucha crítica y disonancia a nivel del Senado. Yo creo que si este gobierno no saca un buen proyecto de calidad en educación superior, en el tema universitario y de universidades para todo el país, bueno, este gobierno va a pasar a la historia con recuerdos muy bajos, muy olvidados. ¿No es prioridad el tema del crecimiento a su juicio? El crecimiento va a seguir pegado, por suerte hoy día tuvimos una pequeña mejor cifra, ya casi se confirma que el crecimiento va a ser 1,8% real en todo el año para este año, el próximo año parecido. Por lo tanto, en esta etapa vamos a hablar de los gobiernos del menos del 2%. Por lo menos no es negativo, por lo menos la certidumbre está más baja en ese sentido. No es importante, yo creo que en lo sectorial, en lo social y en la microeconomía es donde la micro está humeando un poquito. Ahora, ¿qué señal política cree usted que le dio al país el ministro Valdés cuando no se movió del 3,2%? ¿Usted comparte esa decisión? Bueno, yo creo que hay algunos comentarios que cualquier economista pudiera hacer a la manera de negociar, a la fórmula empleada y al mix de lo que se ofreció, porque también hay bonos y escalas que no se comentan. Pero más allá de eso, yo creo que el ministro Valdés sí le supo dar una coherencia económica, política y de estabilidad base a este gobierno que estaba muy desbordado. Y en ese sentido me satisface muchísimo como ciudadano que finalmente con votos de varios sectores se haya podido aprobar esa cifra. Esa cifra no es alta ni baja, es la que él podía dar y hay que entenderlo. Pero este tema de los reajustes del sector público, del rol de la ANEF y de la CUT, hay que revisarlo a mediano plazo. La gente obviamente merece mejorar sus remuneraciones reales, pero no puede prestarse el país entero ni la ciudadanía a una especie de guerrilla en las calles, en el Parlamento, en la moneda, en los partidos, de un tema que agota, que se extrema. Tienen que haber métodos más racionales y más modernos de ir trabajando esto con mucho más tiempo y con mejor política para que no sea un drama cada vez que hay un noviembre en cada año. Ahora, usted dice que hay un desorden parlamentario con la popularidad que tiene la presidenta, y usted también lo dijo, que no estaba liderando, que no estaba prácticamente dando la señal política que tiene que dar. ¿Usted qué cree que va a pasar en los próximos 14 meses que quedan de gobierno y de también año legislativo? Bueno, poco o nada. No creo que las cosas van a empeorar, pero tampoco van a mejorar en ningún sentido notable o significativo. Pero quiero sí, aprovechando su pregunta, dar un testimonio. En el periodo de los 6 años en que fui ministro de Hacienda sirviendo con lealtad al expresidente Eduardo Frei, nunca percibí o tuve las presiones que hoy día veo que existen, sobre todo en la Cámara de Diputados. Esta es una Cámara de Diputados sobre la cual muchos historiadores,
muchos analistas y muchos políticos van a tener que escribir mucho. Parecen montoneras, parecen individualismo, parece una guerra de guerrilla, aunque sea de palabra, y eso no le hace bien al país. Así como hemos hecho algunas críticas a la presidenta y su conducción, yo en este momento aprovecho para hacer una crítica casi general a los diputados que tenemos ejerciendo esa delicada labor en el Congreso Nacional. En los periodos de Frey, Lago y posteriores no había visto el desorden que hay hoy día. Pero también no había la fragmentación que hay hoy día. Hoy día hay parlamentarios que surgen porque la posibilidad existe y lo vamos a ver con el fin del binominal aún más en la próxima legislatura. ¿Qué es lo que le molesta de...? Esa es la pregunta. Sí, ¿qué es lo que le molesta de esta, digamos, nuevos parlamentarios y a quiénes se refiere? Me refiero en general, en promedio, cosas que no se veía en periodos pasados. Y usted apuntó sin decirlo a la pregunta de fondo, así que en eso tenemos la misma visión, creo yo, si escarbo un poco en su pregunta. Cuando uno quiere ser diputado o senador, hablemos de los diputados, es porque quiere representar fielmente al bien común en las comunas o distritos donde lo eligen y para beneficio de todo el país. Es porque quiere servir y no brillar, no salir en la tele, no decir frases bonitas, y no causarle también daño innecesario, como vimos en las calles, con la basura y otros problemas, al país entero. El diputado debe obedecer a sus ciudadanos y no anteponerse en un rol de liderazgo oportunista. Señora Ninat, usted decía anteriormente que se declaraba más concertacionista que de la nueva mayoría, que le gustaba absolutamente más. Ahora, respecto a eso, ahora ya se terminaron todas las dudas, se despejó el gabinete, va a empezar la carrera para las próximas legislativas y presidenciales. ¿Cuál es su candidato en la presidencia? Bueno, si lo supiera lo diría, pero todavía falta mucho. Lo que he dicho en otros programas y lo repito en este, es que primero los candidatos que ya aparecen como corriendo o asomándose a la pista, se ven todos en buena disposición, con lenguaje muy positivo y queriendo serlo. Pero la pregunta que les hago es ¿para hacer qué? ¿Con quiénes y con cuál programa específico? Porque aquí tenemos que evitar las caras antiguas o las caras nuevas si no hay antes un principio de acuerdo en un programa básico, sólido, que es lo que el ciudadano común quiere. Esto no puede ser como un show de jinete o un show de reinas de belleza, sino que tiene que ser una cosa sustantiva. En ese sentido soy un romántico tal vez, pero echo de menos la vieja política. Eso no tiene que ver nada con edades. Tiene que ver con que los partidos hacían la pega y se trabajaba mucho al interior de ellos y se discutía a altas horas de la noche y se incorporaban los intelectuales y técnicos y los obreros y se construían plataformas de acción. Hoy día viene la figura y después apurados andan pensando en qué acción. Me parece que hay que invertir los términos. Nosotros en la democracia cristiana tenemos a lo menos 4 nombres sólidos. Parto por nuestra presidenta Carolina Goetz, que lo ha hecho bien últimamente. Sigo con Mariana Elwin, gran exdiputada, figura nacional. Jorge Burgo, Soledad Alvear, tenemos muchos, pero el tema es no la cantidad de candidatos, sino con quién y para hacer qué. Eduardo Ninat, ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, le queremos agradecer este contacto y este análisis aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias.